6:39. Dura la columna de este fin de semana del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, titulada La Consigna, y dice que arrancó en firme esta semana lo que para muchos constituye la crónica de una muerte anunciada del sistema de prestación de servicios de salud en el país. Su protagonista, dice Vargas Lleras, la ministra Carolina Corcho, activista y tuitera profesional. Los actores de reparto, el cuestionado superintendente de salud, Ulay Beltrán, y el director de la ADRES. Borrar del mapa a las EPS es la consigna. Desfinanciarlas, desprestigiarlas y quebrarlas. El desfinanciamiento ya comenzó con la triste e inédita intervención de la ministra en el Congreso, donde abogó por una disminución del presupuesto para su sector. Respondieron desde el alto gobierno, o por lo menos aclarando de manera indirecta esto que ha dicho el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Lo hizo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, quien nos acompaña a esta hora. Bienvenido, doctor Liscano, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo afectuoso y especial a todos los oyentes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. En su trino entonces parece aclararse que por lo menos todo esto que se ha dicho en materia de reforma a la salud, la especulación, el pánico que hay entre muchos porque dicen, bueno, se va a desmejorar el sistema de salud, se va a acabar lo que hay, lo poco bueno que existe desde la ley 100 o lo mucho bueno que exista desde la ley 100 se va a acabar. Todo ello no está en la agenda inmediata del gobierno. Exacto, nosotros y también la ministra y todo el gobierno estamos trabajando en unas prioridades legislativas de este semestre y en otras que apenas se están concertando y se están discutiendo. Este semestre la prioridad del gobierno es la reforma tributaria, como bien lo sabe el país, y un presupuesto general de la nación que tenga unas prioridades que estén de acuerdo con el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. Sobre el tema de la reforma a la salud, lo que se ha dicho es que se está abriendo una gran concertación nacional en la que la ministra y todos están hablando con todos los actores del sistema para buscar unos puntos de acuerdo de mejoramiento del sistema, y en ese orden de ideas pues no hay decisiones tomadas, no hay articulado, no hay fecha de presentación del proyecto, y si algo así sucediera, que de verdad se necesita una reforma, y lo sabe todo el país, pues sería un debate concertado y está más o menos establecido para principios del próximo año. Es decir, estamos adelantando un debate, no sabemos con qué intención, de generar una crisis que además no existe. Y si quiere le doy datos adicionales, y qué pena, digamos, responder esta pregunta tan larga. Sí. Pero se ha dicho en todos los, lo he escuchado de algunos senadores, lo he escuchado de algunos miembros de la oposición, que la ministra o que el gobierno quiere desfinanciar el sistema para quebrarlo. Y nada más falso y falto a las cifras del presupuesto general de la nación. El presupuesto de salud del año pasado del gobierno del presidente Duque era más o menos de 41.5 billones de pesos. Este año el presupuesto que se aprobó en las comisiones para el próximo año es de 50 billones de pesos. Es decir, tiene un crecimiento del 20%. Entonces, ¿de dónde sacan que el gobierno está desfinanciando la salud para quebrarla, cuando lo que presentó el gobierno y lo que aprobó el Congreso tiene un 20% de aumento en el presupuesto general de la nación ya aprobado en comisiones y presentado por el gobierno? Sí. Pero además en aseguramiento, que es el tema que le importa a la gente, es decir, los recursos que van para aseguramiento de los colombianos, aumentó entre el gobierno del presidente Iván Duque y nuestro presupuesto el próximo año un 22%. Luego, no es cierto que haya menos recursos para la salud para quebrar el sistema y así forzar a una reforma, sino que al contrario, el gobierno del presidente Petro está aumentando la salud en un 20% en el presupuesto y dentro de ese presupuesto un 22% en aseguramiento. Ahora, doctor Liscano, es que evidentemente el debate y la polémica no la generan los medios ni la genera la opinión, la ha generado la propia ministra Corcho. Doctor Liscano, usted es un veterano del Congreso a pesar de su enorme juventud y sabe que estas cosas surgen de esa manera, cuando ella incluso arenga
Se comporta no como una ministra, sino tal vez como una activista arenga pidiendo reforma, cambio radical en la EPS. El audio que circuló la semana pasada cuando dice que hay una crisis o generar una crisis y ahí sí precipitar un cambio. El debate viene precisamente de todo lo que ha dicho la ministra Corcho, que es la que ha puesto a todo el mundo pues a revolar, a averiguar qué es lo que va a pasar, cuál es el futuro de las EPS, el futuro de la salud en Colombia. Pues lo que yo siento y lo que yo he escuchado, porque me he repasado varias veces algunas de las declaraciones, es que hay mucha descontextualización, prevención y prejuicio por las palabras de la ministra, porque ella lo que ha dicho, o por lo menos lo que yo he leído y lo he escuchado, es que hay una crisis, y esa crisis en la salud pues no se la inventó este gobierno, y eso no es una mentira. Es decir, crisis en la salud además no viene ni en los últimos meses, yo diría que en los últimos años. El sistema de salud viene presentando unos déficits y unos problemas estructurales, y eso es un debate que tenemos que dar y nadie puede ocultar, donde tenemos dificultades en el financiamiento de las EPS, donde tenemos dificultades en el acceso a las barreras del sistema, donde tenemos dificultades en el tema de especialistas, en pagos, bueno, etcétera. No voy a entrar aquí y ese es un problema endémico y estructural que viene hace varios años en el sistema, y eso no lo puede ocultar nadie en los usuarios. Ese no es una crisis o una dificultad estructural que se inventó este gobierno, y lo digo con humildad, tampoco seguramente el gobierno pasado. Desde hace varios años viene un sistema deficitario. Ahora bien, esa crisis existe hoy, no se la inventó el gobierno. Lo que no es cierto, dicho lo anterior, eso no significa que entonces por eso se vayan a tomar decisiones apresuradas o se vaya a acabar un sistema cuando no haya, digamos, todavía construido una propuesta mejor. Esa propuesta mejor es la que está estudiando el gobierno, la que está estudiando la misma ministra en esa concertación. Cuando exista algo mejor, cuando haya una concertación con todo el sistema, inclusive con las mismas EPS y con los actores que opinan igual o que opinan diferente, pues en ese momento y esa concertación ese debate se dé, pues se le presentará al país una mejor solución, que no será antes de 8 meses. Entonces anticipar ese debate, generar una matriz de opinión para generar más crisis, generar, digamos, inestabilidad en el sistema en este momento, pues es más perjudicial de lo que hay. Entonces lo que estamos llamando es a la tranquilidad y por favor a esperar esta concertación, este proceso que se está dando dentro del gobierno, y pues el país será el primero en enterarse, y los actores del sistema, y no anticipar esta crisis cuando el debate es un debate que apenas se está dando y se está construyendo. Es muy importante el mensaje de tranquilidad que usted está enviando, doctor Mauricio Liscano, además desde el cargo que usted tiene en la Presidencia de la República, Departamento Administrativo. Es concertar, palabra que usted ha pronunciado varias veces a lo largo de esta entrevista, y eso es clave de cara para saber realmente qué es lo que va a ocurrir con la reforma a la salud cuando se dé. De pronto, como usted ha dicho, hay descontextualización, de pronto ha habido precipitud de la ministra y de otros actores del sistema, pero lo clave es afinar el mensaje. ¿Es ese, entre otras cosas, el propósito de la reunión, de los retiros en Atogrande a finales de esta semana, que quizás haya un mensaje más unificado, más claro desde el gobierno? Sí, pero insisto en que de verdad, y yo lo he leído, no es la ministra la que ha generado el pánico, pero digamos que pasemos de tema para no quedarnos en lo mismo. El jueves y el viernes el presidente ha citado a unos retiros espirituales, pues, los llaman así, pero es más que todo una planeación estratégica que tiene como objeto pues revisar los legados del presidente, las macrometas, las prioridades, los primeros 100 días, pero también hay un gran componente de comunicaciones, es decir, revisar todo el protocolo, las formas y también la estrategia de comunicación. Pero va mucho más allá de las comunicaciones. Jueves y viernes, ¿verdad? Ahí en Atogrande. Jueves y viernes, sí. Desde jueves en la tarde hasta el viernes todo el día, hasta altas horas de noche, donde al final terminaremos con seguramente una declaración del señor presidente o del gobierno sobre los resultados de dicho encuentro. Usted que está ahí en la entraña de Palacio, ¿va entonces el presidente Petro hoy a la zona de frontera? Ya se confirmó ello, ¿verdad?
Es lo más probable, sí, que el señor presidente esté hoy. Pero, digamos, no manejo la agenda, pero por temas de seguridad seguramente lo estarán anunciando. Doctor Liscano, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo. Mauricio Liscano, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dice que lo que se ha hablado a propósito de la crisis y del debate en el sistema de salud no lo ha generado la ministra, que ha habido mucha descontextualización. No lo creo, con mucho respeto, porque evidentemente ahí están las declaraciones de la ministra, incluso arengando y diciendo y totalmente desestimando lo que hay actualmente en el sistema de salud, que evidentemente necesita ajustes. Sí, claro. El sistema no es perfecto. En eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ni más faltaba. Y lo decía también el señor Liscano, Juan Manuel, pero hay trinos también obviamente de la ministra, porque ella es muy activa en su cuenta de Twitter hablando de esa supuesta crisis y el cambio que tiene que haber en la salud. Y el discurso que dio ella frente al Congreso, en eso se veían esas declaraciones como directamente decía que su cartera pues no necesitaba tanto dinero, es decir, que pedía menos presupuesto, pero dice el señor Liscano, la prioridad del gobierno en materia legislativa, la reforma tributaria. Reforma tributaria y presupuesto, pilas, que el presupuesto tiene que estar listo para arrancar el próximo año. Ha enviado un mensaje tranquilizador y ojo con lo que ha dicho desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: concertación cuando se aborde esa reforma, que no será antes de 8 meses. 6:50.